¿Sabías que muchas familias se separan no por falta de dinero, sino por un buen testamento? Hoy me encuentro en la notaría número 1 y de manteles largos, por supuesto, con el licenciado titular de la notaría número 1, Eric René Domínguez Valle, quien nos va a hablar acerca del tema del testamento. Yo soy Leonora Dexi, agente inmobiliario certificado, siempre preocupada porque cada inmueble que vendemos esté en el marco legal de todo lo que estamos vendiendo, comprando y tramitando. Por lo tanto, este es un tema súper crucial a la hora de vender una casa. Y hoy vamos a hacerle varias preguntas al licenciado Eric René. Bienvenido, licenciado. Pues es un placer estar con ustedes. Muy buenos días. Como ya me presentaron, su servidor Eric René Domínguez Valle, titular de la Notaría 1 del Distrito Judicial de Cholula. Estoy feliz. Vamos a hacer una de las preguntas importantes. ¿Qué pasa con un inmueble cuando el dueño fallece y no ha dejado el testamento? Bien, hay muchas personas que desafortunadamente pues todavía no contamos con esa cultura de dejar un testamento. Entiéndase el testamento como el acto jurídico unilateral, revocable, que una persona capaz para ello dispone de sus bienes para después de su muerte. Bien, ese es el testamento. Lo puede hacer una persona mayor de 14 años, y repito, para que disponga de sus bienes después de su muerte. Entiéndase también que esto no es ciertamente una transmisión de propiedad como tal, simplemente es la voluntad que está expresa en un documento llamado testamento. Hay testamento público abierto, testamento público cerrado. Realmente creo que no vale la pena mucho enfocarme al testamento público cerrado porque no es muy común o habitual que la gente lo haga porque su procedimiento no es muy fácil, que digamos, de tal manera que por eso normalmente recomendamos un testamento público abierto, en donde el cual, repito, dispone de sus bienes, pero va a hacerse cuando ya fallezca el testador. Es unilateral porque es una sola la persona la que tiene que hacer el testamento, aun cuando esta persona estuviese casado bajo el régimen de sociedad conyugal, es unipersonal. No lo pueden hacer los dos en un mismo testamento, cada quien va a hacer un solo testamento. Esa era una duda que mucha gente tiene. Por ejemplo, un matrimonio está casado por bienes mancomunados, entre los dos compran un inmueble y resulta ser que la otra parte fallece. Esta persona se queda con la duda, bueno, no hemos hecho el testamento, pero estamos casados por bienes mancomunados, por lo tanto yo creo que tengo el derecho de vender el inmueble sin haber hecho un juicio. Creo que es algo que se les presenta frecuentemente. Es algo ciertamente muy común. La persona piensa que el estar casado bajo este régimen de sociedad conyugal, en forma automática, el otro porcentaje que le correspondía al cónyuge se le adjudica y ella podría vender en forma automática. No es así. De tal manera que va a ser necesario el aperturar una sucesión. Es una sucesión legítima o intestamentaria cuando carece de testamento. Evidentemente, cuando hay un testamento también se tiene que hacer una sucesión, pero en este caso sería una sucesión testamentaria. Estas sucesiones se pueden llevar vía extrajudicial o judicialmente. Judicialmente, cuando el procedimiento se lleva en un juzgado. Extrajudicialmente, cuando en la notaría se lleva dicho procedimiento. Nosotros hemos llevado en el número de sucesiones, tanto legítimas como testamentarias. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Entonces yo puedo venderla haciendo una sucesión en la notaría. Explícame un poquito más ese asunto porque está muy interesante. Una vez cuando fallece una persona, repito, se tiene que aperturar la sucesión, llámese legítima o testamentaria. Es un procedimiento, aproximadamente en el juzgado se llevará como unos 9 meses, nosotros en un lapso de 4 meses ya damos por concluida la sucesión. Es importante el apuntar que cuando se elige la vía extrajudicial, tienen que ser todos mayores de edad, por supuesto los herederos tienen que ser mayores de edad y no haber conflicto entre ellos.
dado que si hubiese conflicto entre ellos, necesariamente se va a tener que desahogar vía judicial. Una pregunta, Dígame. ¿qué es el albacea en este caso y qué función tiene un albacea cuando se reúnen para hacer este tipo de juicio o de venta? Claro, mire, en tratándose de una sucesión, son diferentes tratamientos. En tratándose de una sucesión testamentaria, es decir, que el autor de la sucesión dejó su testamento, se tiene que solicitar un informe al archivo de la Dirección de Notarías a efecto de que nos confirme si ese testamento fue el último o hay algún otro. Es importante. Dentro del testamento se tiene que mencionar evidentemente quiénes van a ser mis herederos, pero también tengo que señalar un albacea. Esta persona llamada albacea es realmente la que va a ejecutar el testamento, va a administrar en todo caso los bienes dados que son materia o que conforman el acervo hereditario. El albacea, como lo digo, es un ejecutor, es un administrador. También cabe apuntar y resaltar que el albacea tiene derecho a un pago de un 5% por el desarrollo de esta actividad, que muchas personas no saben que realmente puede cobrar el testamento un 5%. Bueno, normalmente el testador elige al albacea como alguien que le tiene mucho más confianza, porque dentro de los hijos de repente sabemos que hay algunos hijos que no gozan de toda nuestra confianza y algunos menos y a lo mejor va a ser la persona que tenga mayor confianza, esa va a ser el albacea. El albacea puede ser heredero o puede ser una persona ajena a la propia sucesión. Sin embargo, por la práctica que yo he tenido, porque anteriormente, por supuesto que he litigado, he visto que el poner un albacea fuera de los herederos no funciona muy correctamente, dado que esta persona se va a aprovechar de ciertas cosas y va a entorpecer de alguna manera el trámite de la sucesión. El albacea entonces no es la persona, de repente como un mito urbano en el cual se piensa que el albacea va a elegir a quién le toca, en qué porcentaje le toca. No es cierto, es ejecutor. Él va a ejecutar la disposición que el testador designó. Entonces él simplemente ejecuta. Esa es la función del albacea. El testamento no es para cuando te mueres, es para proteger a los que amas. Si tienes alguna duda acerca del testamento, por favor déjalo en tus comentarios y trataremos de dar todas las respuestas posibles.